¿Sabes qué es el nacionalismo? ¿Quieres conocer más acerca de esta ideología fina? Quédate hasta el final del vídeo y lo entenderás mejor. El nacionalismo es una ideología fina, como ya hemos hablado en más de una ocasión. ¿Y qué es una ideología fina? Bueno, pues una ideología fina es aquella que no puede explicar todos los fenómenos políticos. Por lo tanto, se le debe unir otra, que sí los pueda explicar, como por ejemplo el fascismo, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cuál es la concepción que tiene el nacionalismo de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la distribución, redistribución? Pues no se sabe porque, bueno, tanto el liberalismo surgido de las revoluciones burguesas era nacionalista, tanto el fascismo como el nazismo eran nacionalistas y tanto como el socialismo soviético también era nacionalista. Por lo tanto, se debe subsumir dentro de otra ideología. Pero el nacionalismo básicamente es una correspondencia entre el Estado y entre la nación. Cuando ambas se corresponden, se le llama nacionalismo. Y claro, por ejemplo, cuando alguien dice, yo es que soy nacionalista, ¿no? Yo soy nacionalista, es porque esa concepción que ellos tienen de nación está promovida por el Estado, o es la que debería de promover el Estado. La concepción que yo tengo de nación es la que se le corresponde al Estado. Entonces yo soy nacionalista, claro. Si yo tengo otro concepto de nación, pues evidentemente, y vivo en España, dentro de una nación de la que yo no estoy de acuerdo, que es la que se encarna dentro del Estado, pues difícilmente puedo ser nacionalista. Pero, bueno, es que el problema está en eso, en qué es una nación, ¿no? Porque mm, el Estado, pues bueno, está mucho más claro, pero ¿qué es una nación? Porque son naciones, las naciones son comunidades imaginadas. Pero se pueden imaginar de muchas maneras, de muchas. Puedo imaginarme una nación cultural o puedo imaginarme una nación cívica, social, redistributiva, una nación socialista, o una nación fascista, o una nación conservadora monárquica, o una nación federal, una nación unitaria, una nación autonómica, bueno, en fin, bueno, un Estado, ¿no? También sería un Estado autonómico, un Estado, pero siempre al final, si es un Estado autonómico o es un Estado federal, se sobreentiende que hay varias identidades culturales de la nación. Si no, una nación unitaria, donde no hay identidades culturales prácticamente, se debe subsumir dentro de un Estado unitario. En cualquier caso, es aquí donde reside la dificultad. Y bueno, la nación prácticamente surge cuando se derroca al rey. Entonces, al ser el rey, al dejar el rey de ser fuente de soberanía, quien pasa a ser sujeto y fuente de soberanía es la nación. Entonces la nación se debe construir. ¿Qué es la nación? Por lo tanto, surge con la Revolución Francesa, pero surge en base a una mistificación de la nación francesa y en base a una nación cívica, una nación política con los principios de la Revolución Francesa que va hacia un futuro respecto a esos principios de igualdad, fraternidad, legalidad, libertad, ¿verdad? Porque claro, evidentemente, una vez que se rompe con el Estado absoluto de la monarquía francesa, la nación no se puede repensar respecto a la monarquía y al Estado absoluto anterior, no, se tendrá que repensar respecto a la revolución que se ha hecho y respecto a un futuro. Entonces, es necesario recordar que esta nación cívica que surge de la Revolución Francesa es una nación de izquierdas. De izquierdas. Esto hay que recordarlo una y otra vez. Aquellos que eran de derechas eran los que en el Palacio de las Tullerías de París se colocaban a la derecha del rey y eran quien apoyaban la monarquía, mientras los que estaban a favor de la nación se colocaban a la izquierda del rey. Esto posteriormente supuso un cambio, una mutación y una división de la nación en torno a una nación cívica, que es esta de la que ya os acabo de hablar de la Revolución Francesa, y una nación cultural. La nación cultural es una nación más conservadora que tiene que ver con la mistificación de glorias pasadas de grandes imperios, monárquicos reinos. Entonces es una nación más conservadora de derechas, por ejemplo.
en España, la nación de Carlos I de España, V de Alemania, aquella época gloriosa de colonización americana, la época de los tercios, etcétera, etcétera. Una nación más cívica respecto a la nación española pues podría ser una nación más política. ¿Cómo integramos a todas las identidades culturales para convivir dentro de lo que es España? ¿Qué políticas sociales implantamos? Es una nación en construcción. La nación se repiensa y se construye y se reconstruye. ¿Pero cuándo surge esta divisoria? Bueno, pues es que esta divisoria surge en el año 1871, cuando termina la guerra franco-prusiana, cuando pierde Francia y los territorios de Alsacia y Lorena, franceses, se los anexiona Alemania, digamos el reino de Prusia, el norte de Alemania. Entonces, claro, se empiezan a pensar algunos autores de dónde son los ciudadanos de Alsacia y Lorena. Entonces hay algunos que dicen que hay que preguntarles a ellos porque es un plebiscito cotidiano, que es la nación cívica, política, que viene de un autor llamado Renan. Sin embargo, habrá otros que dirán, es que da igual que les pregunten, ustedes da exactamente igual, porque son alemanes, los ciudadanos de Alsacia y Lorena son alemanes porque de toda la vida de Dios, claro, esto de toda la vida de Dios se pone el punto de la historia en la línea donde nos interesa, evidentemente. De toda la vida de Dios han pertenecido a Alemania. Este es el concepto de nación cultural. Entonces, bueno, esto es el concepto de nación. ¿Y qué es el Estado? Un ente político, administrativo, militar, con capacidad de coaccionar legítimamente a un pueblo, a unos ciudadanos dentro de un territorio. ¿Vale? Entonces, la nación es esa correspondencia, como ya has explicado, entre el nacionalismo es esa correspondencia entre nación y Estado. ¿Y hay una forma no nacionalista de defender la nación? Pues sí que la hay, sí que la hay, a través de los regionalismos. A través de los regionalismos yo puedo defender la nación, es una forma no nacionalista de defender la nación. En tanto en cuanto aquellos regionalismos, yo defiendo una nación con varios regionalismos, pero que no se encarne dentro de un Estado, al menos se tendrá que encarnar dentro de varios, dependiendo de tantos regionalismos que hayan y que quieran acceder a la independencia. Es una forma no nacionalista de defender la nación, pero es algo muy, muy filosófico. Es algo muy filosófico. Bueno, para más información, meterse en el artículo en liberaldemocracy.es, compartir, like, comentarios, os leo y muchísimas gracias.